Dice así la escritura del Señor. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén, amén. Acompáñeme brevemente a hacer una oración, ¿te parece? Incline su rostro de favor. Padre Celestial, venimos ante ti esta noche, Señor. Te damos gracias por la palabra que tú tienes para nosotros y te pido, Padre Celestial, que este tiempo tú nos ayudes a comprender, a entender y a poder atesorar lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mire, esta parábola la vamos a encontrar en 3 de los 4 evangelios, es decir, usted la va a poder ubicar en Marcos, en Mateo y en esta versión de Lucas. La que yo tomé para esta predicación es la que nos relata Lucas, el escritor. ¿Por qué? Porque Lucas añade un matiz a la parábola que me pareció interesante hablar de ello, ¿ok? Un matiz que no tiene las otras, no tiene tanto Marcos ni Mateo, solamente viene en esta porción de la Biblia. Ahora, ambas parábolas, la que le acabo de relatar, fueron el resultado de la pregunta hecha por los discípulos de Juan a nuestro Señor Jesús. Y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y la respuesta que reciben de parte de nuestro Señor es una respuesta doble. Por un lado les argumenta, refiriéndose al reino de Dios, que no es lógico ayunar cuando se está de bodas, ¿ok? Cuando el esposo está presente. De esta manera les estaba declarando a los que le estaba haciendo la pregunta que él mismo era el esposo prometido y que eso hacía imposible que sus discípulos estuvieran ayunando. ¿Ok? Pero a la vez también les profetiza en un futuro en el cual sus discípulos sí ayunarían. Pero eso sería cuando su persona les fuera arrebatada. ¿Ok? Y la segunda parte de esta respuesta tiene que ver con el mensaje de estas dos parábolas que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y cuál es el mensaje de estas dos parábolas? Lo nuevo ya se ha iniciado y viene precisamente para sustituir lo viejo. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con lo viejo. El sentido de estas parábolas, que son parábolas respuesta, así lo denominé, es resaltar la idea que resulta necio cualquier intento de acomodar lo viejo a lo nuevo. Es decir, la predicación de Jesucristo no tuvo la intención de reformar el judaísmo. La intención de Jesucristo no fue reformar el judaísmo, ¿ok? Sino acercar a la humanidad a lo que él estaba proclamando, que era el reino de Dios de justicia y de verdad. Esto era algo absolutamente nuevo y era algo que decía Pablo en Gálatas 2:22, no lo busque, yo se lo voy a leer. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, existe una incompatibilidad total entre la nueva gracia y la vieja observancia. ¿Y a qué me refiero con la vieja observancia? Al sistema religioso anterior basado en el estricto cumplimiento de las leyes y los rituales, que era lo que practicaban
los fariseos, los religiosos. ¿Ok? La llegada de Jesucristo significó la proclamación del mensaje de gracia inmerecida, de esperanza eterna y de nuevas misericordias cada día. Y eso usted lo va a encontrar en Lucas 4, 18 al 21, donde nuestro Señor dice: he venido a proclamar el año bueno del Señor. He venido a darle libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Ese era el mensaje nuevo que traía el Señor. Eso era lo que Él predicaba. Este mensaje choca de frente con los fariseos totalmente, quienes habían construido su sentido de seguridad y de justicia sobre una estructura de tradiciones y rituales humanos que ellos mismos habían construido. Para ellos era imposible abandonar la certeza de sus obras por la palabra de gracia y de esperanza y de salvación que viene por fe y no por las obras, que era lo que proclamaba nuestro Señor Jesucristo. Ese estricto legalismo se convirtió para ellos y para los que viven aún en esa situación, se convierte en una barrera que les impide recibir el don más grande, que es precisamente vivir bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús, que fue sellado por la sangre de Cristo para la plena y libre transformación del corazón. Eso es lo que el Señor vino a predicar. Ahora, hoy en cambio, el peligro para nosotros como iglesia cristiana quizá no venga tanto, no tenga la tendencia de mirar hacia atrás, de volver hacia atrás, hacia las costumbres que teníamos en el pasado o de las situaciones que nos hacían sentir bien o merecedores. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, los ojos de cada uno de ustedes y de un servidor ya han sido abiertos a la luz admirable de Cristo. Usted ya conoce la verdad de Cristo. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es de lo que nos debemos de cuidar? Del mirar al presente, de lo que actualmente vivimos, identificándonos demasiado con Él y permitiendo que se introduzca esta forma, permitiendo que se introduzca en formas de ideas que buscan desarmonizar su nueva manera de pensar en Cristo. Y esto va a venir de una manera inconsciente probablemente. ¿Ok? Y es aquí donde cabe una pregunta para todos nosotros. ¿Hasta qué punto se está permitiendo en la actualidad que su fe en Cristo se envuelva con los pensamientos de este mundo presente? ¿Hasta qué punto? He aquí que estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo continúan siendo necesarias y útiles para recordar que Cristo Jesús no vino a remendar nuestras vidas, sino a darnos una vida nueva. ¿Ok? Él vino a derramar de su vino nuevo, pero para eso era necesario que a usted lo transformara en un odre nuevo. Amén. Dice Lucas 5:36. Le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el nuevo. O sea, no tiene nada que ver. Nuestro Señor Jesús comienza usando una analogía simple, que a simple vista yo creo que todos comprendemos y entendemos. Todos aquellos que en algún momento usaron parches en una prenda, saben de lo que hablo, ¿no?
Nadie que remienda un vestido viejo va a utilizar la tela de un vestido nuevo para hacerlo, ya que el resultado de este acto va a ser el deterioro doble. Se daña la tela nueva y el remiendo no encaja ni armoniza con la tela vieja. O sea, no tiene lógica, pues. Usted echa a perder 2 prendas al precio de una y no encaja y ya no puede usar ni el viejo ni el nuevo. Simple. Ahora, ¿cuál es el mensaje directo para usted y para mí? La vida y las enseñanzas de Cristo Jesús son el vestido nuevo. Y las filosofías e ideologías de este mundo presente, que son temporales y corruptas, de la cual el Señor Jesucristo ya nos sacó, son el vestido viejo. Y es una necedad y es una acción autodestructiva, así lo denominé, intentar parchar o incorporar las ideologías y modas pasajeras de este mundo con el evangelio interno inmutable del Señor. Es una necedad, es algo autodestructivo, querer realizar ese parcheo con lo que es puro, con lo que es santo, con lo que es único, con lo que es fuerte, con lo que no va a armonizar con las cosas de este mundo. Ahora, ¿por qué le digo que es una necedad? Porque demuestra una incomprensión de la naturaleza de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a hacer un parche de mejora moral. No vino a ser un accesorio para su vida vieja. Por supuesto que no. Él vino a poner un vestido nuevo en usted. Un vestido fuerte, puro y absoluto. Único. Intentar tomar parte de eso para ponerlo como un parcheo en nuestra vida vieja es una total necedad. Y ahora, ¿por qué es autodestructivo? Porque al forzar el parche va a estropear el material nuevo también. Va a estropear el material nuevo. Es decir, el mensaje de Cristo va a perder su forma, su autenticidad. Se distorsiona. Y su fe se reduce a un sincretismo, es decir, a una mezcla meramente, que ya no es capaz de transformar, ya no es capaz de cambiar. ¿Por qué? Porque la liga al mismo sistema que vino a quitar de su vida. La liga al mismo sistema. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en la carta de Pablo que le escribió a los Gálatas. Acompáñeme a Gálatas 1:6, por favor. Pablo confronta a la iglesia de los Gálatas porque estaban comenzando a realizar precisamente una mezcla de la pureza del evangelio con el legalismo y las filosofías humanas. Y el resultado de esto es que ya estaban escuchando otro evangelio, un evangelio muy distinto, de manera que ya no estaban practicando el evangelio que Pablo les había enseñado, que Pablo les había modelado ya. Ya lo habían dejado poco a poco de lado. Ahora lo estaban practicando de una manera mezclada. ¿Por qué? Porque estaban permitiendo que les predicaran cosas mezcladas con el evangelio. ¿Y cuál fue el resultado de esta enseñanza que ellos estaban recibiendo, de esta enseñanza mezclada? Estaban volviendo a su viejo hombre, a sus viejas prácticas. Gálatas 1:6 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, quieren mezclar, quieren parchar el evangelio de Cristo. Esto era lo que acontecía en la iglesia de los Gálatas. Empezaron a mezclar esa pureza del evangelio nuevamente con sus pensamientos, con ideologías de las cuales ya no tenían nada que ver ellos. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puedo saber si mis vestiduras nuevas están siendo parchadas con trapos viejos? Que esos trapos viejos representan las ideologías y los pensamientos de este mundo presente, de este mundo actual. ¿Cómo puedo yo saberlo? Rápido ejemplo. Hablando acerca del liderazgo del varón en la familia como amor sacrificial y responsabilidad de servicio. Todos nosotros los varones ya hemos tenido la oportunidad de recibir enseñanza que nos muestra del cómo debe de ser el liderazgo del varón dentro de la familia, tomando como modelo lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y eso usted lo va a poder ver relatado en Efesios capítulo 5 del 23 al 28. No lo vamos a leer, ¿ok? Pero así rápidamente, ¿qué nos pide el Señor en estos versículos que nos habla del tema? Rápidamente, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el liderazgo masculino que Cristo nos enseña es un llamado primeramente al sacrificio, es decir, estar dispuesto a morir a nosotros para poder servir a nuestras esposas y a nuestra familia, ¿ok? Procurándola, llevarla hacia la santificación y el cuidado del Señor. Ese es el ejercicio que el Señor nos pide, del ejercicio del liderazgo del varón. Cuando usted lleva este orden que Dios le establece en esta área, varón, va a venir consigo bendición y va a haber una estructura y orden para el funcionamiento bíblico de la familia. Eso es lo que Dios quiere para la familia, que haya bendición, que haya una estructura, que haya un orden, de manera que su familia, varón, está modelando a Cristo Jesús. Eso es lo bueno, eso es lo que nos trae la vestidura nueva. Pero ¿qué pasa cuando usted permite que las ideas o valores de este mundo entren a su hogar a distorsionar esta área de su vida? Que quieran venir a parchear la verdad del Evangelio con ideas mundanas, con ideas del mundo presente, del mundo actual. ¿Como cuáles ideas? El feminismo secular como vestido viejo. El feminismo secular, que busca parchar la verdad de Dios con ideologías centradas en el poder, la autonomía y la eliminación de cualquier distinción de rol. Esa es la idea del mundo. ¿Por qué? Porque el feminismo actual, y digo el feminismo que practica el mundo, porque hay un feminismo del cual ya también les han hablado aquí en la iglesia a todas las mujeres y muy bien instruidas, pero el feminismo actual, secular, confunde igualdad de valor con igualdad de función. Es muy distinto. La Biblia dice, hombres y mujeres tienen el mismo valor ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque para Dios, tanto usted mujer como usted varón, tienen importancia. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por todos ustedes. Hombres, mujeres,
Dice la Biblia, ya no hay griego ni judío. Entonces, ante los ojos de Dios, todos ustedes son iguales. Eso es lo correcto. Porque dicho sea de paso, nuestro Señor Jesucristo vino a restablecer ese valor de la mujer en la sociedad. Ya también muchas veces lo han predicado aquí. Anteriormente en la cultura antigua, donde estaba nuestro Señor, la mujer no tenía un valor. La cultura no miraba a la mujer con el valor que la miraba Dios. Pero Cristo vino a restablecer eso. El problema surge cuando usted como varón comienza a tomar estas ideologías y pensamientos que suenan bien y comienza a parcharlos con lo que dice la Escritura bajo la excusa de una libertad para la mujer. Y es donde sutilmente usted, varón, va cediendo poco a poco su liderazgo y su responsabilidad que Dios le ha dado. Poco a poco, sutilmente, la va cediendo. De manera que al no querer usted ser visto o tildado o mal llamado, un machista, legalista o patriarcal por su esposa, por la cultura, por las personas que le rodean, cae en la comodidad, no dice nada, no quiere aplicar los principios. Y poco a poco va cayendo en la comodidad y en la evitación, permitiendo que su esposa de poco en poco asuma la carga de la toma de decisiones, la disciplina y la dirección espiritual. ¿Todo esto por qué? Porque permitió que vinieran parches, ideas, ideologías y se vinieran a parchar a su vestido. Y a partir de ahí usted empieza a dejar de ser proactivo en la oración, probablemente, en la enseñanza bíblica con su familia y en la dirección familiar. Y esto no es algo que va a ir de la noche y mañana lo está haciendo, no, esto es algo que va a ser progresivo si usted permite que estas ideas se vayan mezclando en su vida con Cristo. Y obviamente la mujer, al ser más diligente en estas áreas, asume la dirección por necesidad, pero no porque le pertenezca el rol primariamente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este parcheo? Se pierde la unidad en el hogar, carece de claridad y de visión, de dirección que debe de otorgar el varón, el hombre. Ahora, ¿la solución a esto es volver al machismo? No, porque eso también es un pensamiento del mundo. Eso es un pensamiento del mundo también. La solución es volver al liderazgo bíblico que ya fue modelado por nuestro Señor Jesucristo. Donde usted, varón, ame sacrificialmente, de manera que guía sirviendo en amor y con humildad, de manera que la mujer responde en sujeción cooperativa. Y de esa manera los dos honran a Cristo como la cabeza de ambos y funcionando de acuerdo a lo que Dios ha establecido para la familia. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿qué nos dice el relativismo moral? Mire, cuando el relativismo moral y el valor de la tolerancia, elevado a tal punto que se entiende como la aceptación y afirmación de cualquier estilo de vida bajo el principio, y esta frase la va a resonar mucho, bajo el principio de vive y deja vivir. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Vive y deja vivir. Muy sonada, ¿no? Vive y deja vivir. No te metas. ¿No?
Eso es algo que ellos lo hacen para sentirse bien con su estilo de vida y que nadie se entremeta con ellos. Pero cuando usted como creyente comienza a tomar esa ideología y la quiere parchar con la verdad bíblica, es decir, intenta empatar el amor de Cristo con esta tolerancia secular y decide silenciar el mensaje de arrepentimiento y la verdad bíblica por miedo a ofender o ser tildado de intolerante, entonces usted está parchando la verdad de Cristo. Porque el Evangelio, en esencia, a las personas les va a sonar locura, les va a sonar escandaloso, les va a sonar ofensivo. ¿Por qué? Porque ataca el pecado, llama al arrepentimiento, a dejar la vida vieja. Pablo lo describe así, 1 Corintios 1:23. Dice así, ¿ya está ahí? Dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Locura, es intolerante, es escandaloso. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios es inclusivo? Claro que sí. Dios es inclusivo porque llama a todos. Cristo murió por todos. Y Él no hace acepción de nadie. Él no va a hacer acepción de nadie. Si al día de mañana entra ahí una persona que pertenece a una ideología diferente, Dios lo acepta. Dios no le cierra la puerta. Si al día de mañana entra un radical también, extremista, Dios no le va a cerrar la puerta. Pero sabe, Dios no es permisivo con el pecado. ¿Por qué? Porque Él llama al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es para todos. Pero el parche de la mal llamada tolerancia impide levantar la verdad del Evangelio como la única verdad objetiva que transforma. Porque está cómoda con su vida. Y si nosotros no llamamos pecado por no querer ofender a las personas, por no querer confrontarlos con su maldad y mostrarles el mensaje de la cruz, que es precisamente la solución, la respuesta al pecado, entonces el mensaje de la cruz se volvería irrelevante. Se volvería irrelevante. Ahora, ¿qué le corresponde a usted para no permitir que estas ideas progresistas intenten parcharse con la verdad absoluta de Cristo? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Romanos 12:2 dice así. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no vivan según los criterios del tiempo presente. ¿Para quién es esta advertencia? ¿Para nosotros o los de afuera? Para nosotros. Totalmente. Esta advertencia es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos dotados de una sabiduría y conocimiento de lo alto.
Por lo cual, los criterios de este mundo ya nos deben de encajar con el pensamiento que Dios ya nos ha dado a través de su palabra. Es ahí donde nosotros debemos de estar apercibidos, despiertos, enterados de qué ideologías, qué pensamientos, qué modas, qué situaciones quieren venir a parchar nuestra vida de manera que quieran venir a distorsionar la pureza del Evangelio. Por eso Pablo hace este llamado. No vivan, no se amolden, no se adecúen, no se dejen parchar según los criterios de este mundo. Y luego sigue diciendo, al contrario, cambien su manera de pensar. Es decir, si viene un pensamiento a usted de manera que quiera distorsionar o parchar en su vida algo que sí va conforme a la Escritura, usted debe de cambiar esa manera de pensarlo y volver ese pensamiento, desecharlo y volver a los pensamientos de Cristo Jesús que están en la Escritura. Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ese es el llamado que nos hace el Señor. No permitas que tu vestido sea parchado por estas ideologías de este mundo, porque no va a tener armonía alguna. Al contrario, va a ser autodestructivo para tu vida. Sigue diciendo Lucas 5:37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Se conservan. Estos versículos nos hablan de la incompatibilidad entre la gracia perdonadora de Cristo Jesús, que es el vino nuevo, y el moralismo o legalismo humano, que es el odre viejo. Y el moralismo no es otra cosa más que el intento de las personas de justificarse y querer agradar a Dios y alcanzar la rectitud a través de su propio esfuerzo. ¿Cómo? Cumpliendo reglas, rituales y una lista de buenas acciones. Ese es el moralismo. Y en la parábola el moralismo está representado como el odre viejo. Es decir, es la vieja forma de pensar que dice, ¿seré aceptado si me porto bien? ¿Seré visto bien por Dios si hago bien las cosas? Pero eso es lo viejo. Y el vino viejo representa las viejas prácticas, las tradiciones y el sistema legalista que Jesús vino a reemplazar. Y no me estoy refiriendo a la ley, porque la Escritura dice que Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos entonces aquí? Que el odre viejo no puede contener el vino nuevo. Ahí está la incompatibilidad. Porque si se vierte el vino nuevo, que el vino nuevo fermenta y despide gases de manera que se expande, lo que causaría en un odre viejo y líquido es romperlo. Es romperlo. Entonces el odre se tendría que echar a perder y el vino se va a derramar.
El moralismo y el legalismo es una estructura que no puede soportar el gozo y la libertad de la gracia que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio. El moralismo no puede soportar esto. No puede soportar la gracia, el gozo, el perdón que Cristo vino a ofrecernos. Porque la gracia choca con la rigidez y el autoesfuerzo del moralismo. Choca. Y el resultado es la pérdida de ambos. Y la gran mayoría de los que se encuentran aquí ya ha tenido esta revelación. Ya usted disfruta de la gracia de Cristo, porque la gran mayoría ya experimentó ese cambio, es decir, ya es uno de nuevo. Dígale al que tiene al lado, eres uno de nuevo. Eres uno de nuevo, dígale. Así como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿qué dice? Amén. Si estudió su versículo. Eso es una verdad absoluta que usted ya le pertenece. Usted ya es nuevo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sus viejas cosas ya pasaron, ya están atrás. Pero ¿se ha preguntado cómo uno de nuevo se puede comenzar a volver viejo? ¿Se ha preguntado? ¿Uno de nuevo se vuelve viejo? En el sentido literal y natural, sí. Uno de hecho de cuero, que generalmente es hecho de cabra o de oveja, se vuelve viejo debido a la pérdida de elasticidad, es decir, cuando el odre era nuevo, el cuero era flexible y podía estirarse para acomodar la expansión del vino durante la fermentación. Con el tiempo y el uso repetido o simplemente por la edad, el cuero se endurece y pierde su elasticidad. Sufre desgaste, se vuelve frágil por el uso continuo, la exposición a los elementos como el sol, la sequedad, y el simple paso del tiempo hacen que el cuero se vuelva frágil, seco y propenso a romperse. Eso es en lo natural. Ese es el proceso. Pero uno de nuevo, hablando propiamente de un creyente que ha sido transformado por la gracia de Cristo, ¿cómo cree que se puede comenzar a volverse viejo? Volviendo a caer en el moralismo y en el legalismo. En el moralismo. En pocas palabras, cuando reemplaza la confianza continua en la obra terminada de Cristo por la confianza en su propio desempeño religioso. Así es como se empieza a volver uno de viejo. ¿Por qué? Porque surge el peligro de sustituir la gracia de Cristo por las obras, el legalismo, el moralismo. Cuando el odre nuevo, es decir, la vida en Cristo, intenta llenarse con vino viejo, es decir, el esfuerzo propio, corre el peligro de sustituir la gracia por las obras. Abandona la gracia y se vuelve nuevamente a sus obras, con el fin y el propósito de sentirse bien otra vez, de querer agradar a Dios, ya no por la gracia, sino por sus obras. Esto le sucedió a los Gálatas también. Acompáñenme en Gálatas capítulo 3, versículo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice así:
comenzaron su nueva vida con el Espíritu. Es decir, se habían transformado, habían cambiado, iban caminando en el Espíritu. Pero luego pregunta Pablo, y ahora intentan perfeccionarla por sus, perdón, les estoy leyendo una versión diferente, creo que ahí sí está apareciendo. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu, y pregunta Pablo, ¿y ahora intentan perfeccionarla por sus propios medios? Y luego dice, ¡qué tontería! Gálatas 3:4 dice, han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. Estos hermanos habían experimentado el seres nuevos. Habían experimentado la verdad y la gracia de Cristo en sus vidas. Pero con el tiempo fueron de poco en poco cayendo otra vez en el moralismo, queriendo perfeccionar lo perfecto, lo que ya no se puede perfeccionar, que es la obra de Cristo, que es inmutable y única, pero querían agregarle por sus propios medios, algo. Y dice Pablo, qué tontería, porque la obra es perfecta. Y luego le recuerda, han pasado por muchas experiencias. Imagínense qué tantas experiencias. Usted ha pasado muchas experiencias agradables, hermosas, preciosas, porque es nueva criatura. Dios ha derramado sus bendiciones. Pero imagínense que de poco en poco va dejando de lado, olvidando esas experiencias y se vuelve otra vez a su moralismo, a su buen actuar y el vivir para eso. Los Gálatas estaban comenzando a denunciar a Cristo como su único y todo suficiente. Habían comenzado por el Espíritu, pero ahora tendían a poner su confianza en los medios carnales. Por ejemplo, hacer caso de los consejos de los judaizantes, de las obras de la ley, de la observancia estricta de las ceremonias, de la circuncisión, con el fin, llegaron a pensar, con eso vamos a ser más perfectos. Qué tontería, diría Pablo. Ahora, lo que escribe esto no solo es aplicable a la iglesia de Gálatas, que estaba pasando esa situación en su época, también aplica a todos aquellos que al día de hoy confían en sus rituales nuevamente, confían nuevamente en su vida moral, se vuelven otra vez hacia eso. Porque si usted basa su confianza para esta vida en cualquier cosa aparte de Cristo, probablemente está confiando en sus obras para sentirse bien con Dios. Para sentirse bien con Dios. Un ejemplo, el servicio, que lo llega a convertir en activismo. Un activismo vacío, un activismo que empieza a ser cotidiano, rutinario. Mire, nosotros hemos sido llamados para servirle a nuestro Señor. Y muchos de aquí sirven al día de hoy en ministerios, activamente. Mucha bendición. Han ido a congresos, evangelizan, porque eso forma parte de nuestro andar cristiano, porque son parte del fruto de Dios en nuestra vida. Pero cuando la motivación subyacente es lo que determina la motivación subyacente es la que determina si su esfuerzo es fruto del Espíritu Santo y de una fe genuina o una forma de autojustificación.
para que usted se sienta bien con Dios. Porque el activismo dice, voy a trabajar muy duro para ganarme lo que ya me regalaron. Cuando eso pasa en su vida, usted va a estar viviendo una presión tremenda, de manera que es como si le estuviera que estar pagando a Dios con su esfuerzo para sentirse tranquilo o sentirse más espiritual. Actividad, actividad y actividad y rutina, vacía, activista. Y pierde de lado el enfoque. En contraste, cuando usted ha sido lleno del vino nuevo, usted sirve a su Señor porque le ama, por lo que ya hizo por usted, y ahora usted anhela dar su vida en servicio, no por quererse sentir bien, sino porque hay gozo en usted, gozo que le lleva a entregarse a Él, de manera que le sirve con alegría. ¿Sabe por qué? Porque ya tiene en su mente que ha recibido un reino inconmovible por la gracia de Cristo. Así lo dice Hebreos 12:28. Dice así: así que, recibiendo nosotros, ¿quiénes? ¿Su iglesia? ¿Quiénes han recibido un reino inconmovible? Levante su mano. Nosotros, dice la Escritura que somos coherederos juntamente con Cristo. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El tener el conocimiento de lo que Dios, Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y la herencia a la cual Él ya nos ha dado por medio de Cristo, nos lleva a mirarle, a amarle, de manera que nos queremos entregar en servicio a Él. No para sentirnos bien, sino para agradarle a Él, para adorarle a Él. Eso es lo genuino. Ese es el actuar de nuestro servicio. Eso es lo que debemos, ese es el vino nuevo. Por lo que Él ya hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Amén. Ahora, otro ejemplo, en cuanto al tiempo que usted pasa con su Señor, y propiamente me refiero a sus tiempos de oración, de lectura, de comunión con el Señor, de su intimidad con Cristo. ¿Se goza cuando lo tiene? ¿Se deleita? ¿Se apasiona por tener ese tiempo único, especial, gratificante, llenador, que alegra? Porque Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que experimentamos cuando nos metemos a la presencia del Señor, cuando nos introducimos en la profundidad de su palabra, cuando escuchamos su voz. Es un deleite para el creyente poder tener esa apertura total de poder ir al atrio celestial y poder estar frente a nuestro Padre y permitir que nos hable, que nos abrace. Ese es un tiempo que usted debería de anhelar, precioso. Pero sabe, cuando ese tiempo hermoso, precioso, se vuelve solamente una rutina, un ritual cuantificable, es decir, devorar una hora, leer 3 capítulos para estar bien con Dios, entonces su objetivo ya no es deleitarse con Dios, su objetivo se vuelve en cumplir una cuota. Y es ahí donde ya está el peligro. Esta práctica conocida como legalismo devocional llega a transformar lo que debería ser una fuente de llenura perpetua, llena de gozo, de paz, que uno llega a disfrutar, en una obligación burocrática. Meramente.
Y las consecuencias de caer en ellas son profundas y pueden llegar a erosionar su vida espiritual del creyente, la vida espiritual del creyente. Porque en lugar de ver ese tiempo como un encuentro diario con su padre, expectante de lo que le va a hablar, de lo que le va a decir, lo empieza a mirar como un listado de pendientes que debe cumplir para estar al corriente. Ese es el vino viejo. Y esto lo puede llevar al autoengaño. Es decir, cuando cumple una cuota diaria, le genera una sensación de superioridad moral. Y cuando no la cumple, se siente condenado. Cuando se leyó sus 3 capítulos, su hora, se siente bien, moral. Siente que él está elevándose hacia el cielo. Pero cuando uno le cumple, se siente condenado, abatido. ¿Sabe por qué? Porque está poniendo su validez en lo que usted pueda hacer por sus propios méritos y no en la gracia plena de Cristo. No en la gracia plena y satisfactoria de Cristo Jesús. Romanos 3:24, se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, ahí le va a aparecer en pantalla también. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. ¿Por medio de quién nos hace justos el Señor? De Cristo Jesús, no por sus obras. Porque sigue diciendo el versículo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Él pagó el precio para que usted pudiera disfrutar de esa gracia. Él lo dio todo para que pudiera vivir en ella. Ya no le tiene que agregar nada más. Ya no. Dice Romanos 11:5, 6, también se lo voy a leer en la misma versión, Nueva Traducción Viviente. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de nuestras buenas acciones. Aquí está muy claro. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que es realmente gratuita e inmerecida. La gracia de Dios es gratuita. ¿Por qué? Porque eso es la bondad de Dios, eso es lo que a Él le plació. Traerle a usted, a mí y a todos aquellos que creen en Cristo Jesús, para que ahora vivan por medio de la gracia y no por las obras. Ese es el vino nuevo. Ese es el vino nuevo que Cristo vino a derramar. ¿No está agradecido? Amén. Y que Dios nos lleve a vivir en la gracia. Que apuntemos todos los días de nuestra vida aquí en la tierra a vivir por gracia de Cristo. Sigue diciendo Lucas 5:39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Este último versículo es un comentario hacia el ultraconservadurismo, el tradicionalismo arraigado e inflexible
que practicaban los fariseos y sus seguidores, que constantemente decían, lo antiguo es bueno, de manera que les llevaba a rechazar la enseñanza vivificante, nueva, fresca de nuestro Señor Jesucristo. Les llevaba a rechazarla. Estaban acomodados a sus tradiciones. Ahí se sentían seguros, se sentían cómodos ahí, en sus tradiciones. De manera que al ver esta enseñanza llena de vida, esta enseñanza fresca de parte de Cristo, dijeron, no, yo quiero mi vino añejo, yo quiero mi rutina, yo quiero lo que ya conozco. Y esa es una tentación para nosotros. Caer en el engaño de la familiaridad, de las prácticas religiosas, de lo añejo, que ya nos resultan familiares, que ya nos resultan predecibles y que le da una ilusión de seguridad y de control. Sabe exactamente lo que tiene que hacer, qué ritual seguir o qué esfuerzo realizar para sentirse bien, al grado de que ya se siente cómodo con esa línea de pensamiento en su vivir, aunque no haya resultados. Pero cuando Cristo nos quiere volver a la gracia de Él, a vivir bajo la gracia, le quiere regresar una vez más a que viva en esa gracia. A algunos les parece inquietante otra vez. Les inquieta. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo exige dependencia total a Él y una fe activa. Porque la gracia de Cristo exige dependencia total a Él y solo a Él, no a las obras, no a la rutina, a Él. Y una fe activa que constantemente está apelando, confiando en Cristo, su gracia, su amor, su perdón, su benevolencia, su misericordia. Y que no va basada en un conjunto de reglas. Y para los que han caído probablemente nuevamente en sus actividades, en su moralismo, les va a llegar a parecer un poco incómodo. ¿Cómo que volver a la gracia? ¿Cómo que volver a confiar, a depender? Si ya estoy cómodo aquí con mis reglas, mis rituales. Y les resulta incómodo. Y por eso llegan a decir, el vino viejo es bueno. Es bueno, ya me familiaricé con su sabor. Ya sé de qué año es. Ya soy hasta catador de vino viejo. Pero no, eso no es lo que el Señor quiere para nosotros, no quiere para usted. Eso no lo quiere. Él no quiere que se aferre a eso, a lo añejo, a lo viejo, a de lo que Él ya le sacó. No quiere que vuelva a eso. Y mucho menos que viva cómodo en eso. Cuando usted se aferra a lo añejo, se niega a experimentar lo que es verdaderamente liberador y abundante, que es la gracia de Dios, la gracia del Señor. Eso es lo bueno, eso es lo nuevo, ese es el llamado. Y esto nos debe de llevar a pensar, hermano, este es un llamado en nosotros, en usted, en un servidor, a una renovación constante de nuestra manera de caminar, de nuestra manera de pensar. Porque esta parábola es un llamado a la renovación radical también. Y va a continuar. Y ya que usted es uno de nuevo, nuestro deber
es vivir en un estado constante de flexibilidad. Es decir, estar dispuestos constantemente a ser moldeados por el Espíritu Santo, a estar dispuestos a cambiar de pensamientos y a evitar prácticas que nieguen la suficiencia de la gracia de Cristo en su vida. Y es ahí donde usted debe de reconocer y debe de decir qué áreas de mi vida se están yendo hacia lo añejo, hacia el parcheo, de manera que me he llegado a sentir cómodo. ¿Y qué hacer? Rendirlas a la suficiencia de Cristo. Rendir esas vidas, rendir esa parte, esa área de su vida donde aún intenta ganar el favor de Dios, estableciendo su propia justicia, volviendo a lo viejo, a lo añejo. Debe de estar listo siempre. Siempre debe de estar listo usted, preparado constantemente para recibir el vino nuevo de la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para que fermente y se expanda y se transforme en la capacidad de amar más, de perdonar más, de gozarse más y de vivir para la gracia de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es la gracia, que todos los días nos estemos llenando y ese llenar no solamente se quede estático, sino que se expanda con sus aires frescos, de manera que yo pueda, de mi boca pueda surgir un olor fragante de amor, de perdón, de gracia hacia mi familia, hacia mis hermanos, mis semejantes. Que ellos puedan oler que la gracia, que yo vivo en la gracia de Dios, que proclamo el amor incondicional de Cristo. Y si usted, hermano, ha vuelto a esos rudimentos y se ha sentido cansado, agotado, con todas estas cosas que le han llevado a lo viejo, el Señor no quiere usted para usted eso. Él quiere renovarlo, darle fuerzas nuevas. Si usted está cansado, el Señor dice, ven a mí, yo los haré descansar. Esa es su promesa. Isaías 40:29 dice así. Y hemos cantado muchas veces esto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, debe de, lo que les dije hace un momento, examinarse y reconocer qué áreas de su vida las ha convertido en un parcheo y ha vuelto a lo añejo. De manera que al identificarlas, usted las rinda a los pies de Cristo para que vuelva a vivir bajo la gracia que Dios ya le ha otorgado, en la cual Dios ya le ha dado a vivir. Él quiere para usted que constantemente esté probando de ese vino nuevo, esté llenando su odre
nuevo con el vino nuevo y no permita que se vuelva odre viejo, que ya no pueda resistir la gracia por la rigidez de su estructura legalista. Dile: Señor, límpiame si me estoy convirtiendo en odre viejo. Cambia mi manera de pensar. Cambia mis pensamientos viejos, esas ideologías que han querido parchar tu evangelio puro y santo, porque yo quiero vivir la pureza de tu evangelio, de tu palabra reflejada en mi vida, sin ningún parcheo. Quiero mostrar el vestido que tú ya me entregaste por medio de Cristo Jesús, limpio, puro, sin mancha, sin parches. Quiero beber constantemente de tu vino nuevo, Señor. Si usted está cansado de vivir en activismo, en legalismo o en moralismo, y que sin que se diera cuenta fue poco a poco ahí metiéndose otra vez, dile: Señor, quítame esa manera de vivir que no me conviene, que quiero vivir por mis medios y no por tus méritos, por tu gracia, por lo que tú ya hiciste. Yo quiero vivir ahí depositado completamente, confiando solo en ti, por lo que tú ya hiciste por mí y lo que tú ya me has prometido. Porque ahora yo soy un coheredero juntamente con Cristo Jesús y he de recibir una herencia inconmovible, y eso nadie se los puede arrebatar ya a los que están en Cristo, a los que son nuevas criaturas. Usted ya no tiene que agregar nada. Ya todo fue puesto. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, y cada uno de mis hermanos, llévalos a pensar y a reflexionar qué área de su vida es la que tú quieres que rindan, Señor. ¿Qué quieres quitar? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres transformar? Para que de esa manera sigan deleitándose de tu vino nuevo, de tu gracia hermosa, poderosa, única, inigualable. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, y pongo a mis hermanos, hermanas en tus manos. Llévalos con bien a su casa, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Amén, amén. Están despedidos, hermanos.